Bienvenidos a todos, bienvenidas. Qué bueno que van a venir a escuchar lo que vamos a hablar sobre los planetas, porque no está en el canal. Y miren lo que me regaló Ale para poder trabajar. El mío se me había, miren lo que es esto, un árbol de la vida, ¿sí? Todo lo que hablemos, todo lo que se habla de astrología, todo lo que se habla del tarot, está incluido en este árbol, ¿sí? Habíamos hablado de las 22 letras hebreas, ¿sí? Que son las 22 energías primordiales que representan cada sendero del árbol. Cada sendero del árbol representa una carta en el tarot o una de las 22 letras hebreas. Y además hay otras energías muy importantes que son las esferas, ¿ok? Bien, hoy vamos a hablar de una de estas energías, ¿sí? De unas de estas energías que son los planetas. Vamos a hablar de los planetas, ¿sí? Cuando hablamos de planeta hablamos de como una carta del tarot ahí que la tenemos muy fuerte y que tiene efectos, yo diría, no sé si decir negativo o de distorsión, ¿sí? Que uno tiene que estar atento, y son energías que afectan obligatoriamente al ser humano en su vida. Toda la vida esas energías están siendo emanadas y el ser humano, ¿sí? Tiene que aprender a saber dónde se encuentra esa energía, en qué esfera, en qué parte de la 3D se encuentra. Y esa parte, ¿sí?, de la 3D representan las casas. Las casas representan las distintas esferas de la 3D, después lo vamos a hablar, ¿sí?, en donde esas energías se impactan. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Bueno. Los planetas, ¿sí?, quiere decir que yo, Damián, ¿sí?, tengo la influencia muy fuerte de mis signos del zodíaco, del sol, de mi signo solar, del ascendente y de la luna. Vimos que esas energías estaban muy fuertes en mí y además en mi cotidiano yo convivo con la emanación de distintos planetas. Todos los planetas emanan, todos los planetas influyen, pero a los seres humanos les influye en distintas áreas de la vida. Hay gente que, por ejemplo, por dar un ejemplo, la luna, que representa en su distorsión cuando las emociones no te dejan pensar, ¿sí?, esa energía de la luna, que después tiene cosas muy lindas, de las cuales ya hablamos, de la luna lo vamos a repetir. Sí, la luna en la casa o en la esfera de tu vida que representa el dinero, quiere decir que a vos el dinero te va a generar, ¿sí?, como vas a tener la acción lunar sobre ese dinero, cada vez que esté el dinero presente, vos vas a estar demasiado sensible emocionalmente. ¿Ok? Se dan cuenta que es muy interesante, ¿sí?, poder conocer esas energías permanentes, en qué esferas de mi vida las tengo. Y hay algo que es importante, lo que siempre decimos, siempre que hablamos, por más que hablemos de casas y que hablemos de la 3D o que hablemos de planetas, siempre estamos hablando de energías, y las energías no se puede ponerle palabras. Entonces cada uno, por ejemplo, yo le pongo mis palabras, pero son palabras. Seguimos hablando de energía, y es muy importante que cada uno construya su propia definición de la luna, su propio entendimiento del sol, que va a ser una mezcla de todo lo que le resuene, de las cosas que escuche o que sí mismo descubra. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay preguntas? Bien. Entonces, ¿sí?, vamos a hablar de los planetas, pero hay dos cosas que tengo que conocer. Tengo que conocer la energía del planeta. Antes de ver cómo impacta en mi carta astral ese planeta, tengo que conocer mínimamente de qué se trata esa energía. Y distintos astrólogos tratan de definir o de describir la manera en que ellos pueden ayudar a la gente a entender esa energía. Pero, repito, ¿sí?, siguen siendo energías. Entonces, primero tengo que conocer la energía. Vamos a empezar por la energía del Sol. La energía del Sol, ¿sí?, en el signo solar ya vimos
cómo impactaba. Pero es importante saber en qué esfera de tu vida tenés el sol. Quiere decir que el sol, ¿sí?, a todos los que estamos presentes, a todos los seres humanos, les impacta obligatoriamente, ¿sí?, porque el sol está en una esfera de tu vida, y la carta astral te ayuda a orientarte en cuál puede ser, ¿sí? Porque según tu carta astral te pasa eso, ¿ok? Después puede haber siempre casos en donde uno de cada 20, 30 personas por ahí no corresponde a ese sol, porque tienen que ver influencias de Plutón y de Saturno y la Luna, los planetas fuertes, etc. De otra unión de energías que haga que el sol esté en otro lado. Pero estamos hablando para el común denominador, ¿sí? El sol representa, voy a buscar como palabras de explicarle, le voy a dar distintos sinónimos. Primero representa lo vital, ¿sí? Lo vital. Lo vital quiere decir la esfera de mi vida representa el sol, de la cual yo voy a sacar energía, porque es la energía vital, para poder afrontar otras cosas en mi vida. Si yo, esa esfera de mi vida, donde tengo el sol, primero, fíjense, pónganse a pensar eso, antes de leer una carta astral, yo, por ejemplo, hablo a título personal, nunca me había puesto a pensar en qué esfera de mi vida tenía mi energía vital. Y cuando uno lee la carta astral, uno se reconoce energéticamente, ¿sí? Entonces, el sol va a representar eso. ¿Qué es lo que te alimenta? ¿Qué es lo que, ¿sí? Por eso es la casa de Leo. Tiene mucho que ver con las cosas también que le hacen bien a tu ego, porque el ego es necesario. Y la energía del sol alimenta la parte vital y también alimenta al ego. ¿Ok? Entonces, ¿en qué esfera de mi vida yo me voy a sentir autorrealizado, por ejemplo? ¿En qué esfera de mi vida voy a sentir que si eso está bien, yo tengo fuerzas para afrontar todo lo demás? ¿Se dan cuenta que es una información importante el sol? Gracias, Mar, una genia. Ahí está el sol en la carta. Pero tranquilos, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría que hagan ahora todos los que tienen las cartas astrales, ¿sí? Busquen en qué casa tienen el sol, en qué esfera, después la vamos a describir, en qué esfera de la vida, ¿sí?, tienen a su sol. Entonces tienen que encontrar sol en tal casa, ¿sí? ¿Todos lo tienen localizado? ¿Alguien tiene alguna dificultad? Ahí lo habla con Marina, que la ayuda, ¿sí? Bien, avanzo, entonces, ¿ok? Bien. Ahora vamos a hablar de las casas, ¿sí? Las casas es como una energía, vuelvo a repetir, entonces van a encontrar en internet mucha información de esa casa, pero es importante que uno aprenda a sentir la energía de la casa, porque van a escuchar como muchas cosas, ¿sí? Entonces, las casas, ¿sí? Vamos a empezar, lo que hay que entender es que las casas empiezan desde lo más denso del ser humano hasta lo más sutil, ¿ok? Es como las casas representan actividades o esferas de mi vida que cada vez mi mente se eleva más, ¿ok? Y todos tenemos 12 esferas de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir si tengo el sol en casa 1? Si hay alguno que tiene el sol en casa 1, ¿sí? Fíjese, porque vamos a hablar de él. O si tiene un hijo que tiene, fíjense la información. Gente, la información importante para los más pequeños, ¿sí? Ver en qué casa tiene el sol la persona que amo, o mi pareja. ¿En qué casa tiene el sol mi pareja? ¿En qué se siente autorrealizada? ¿Qué es lo que le proporciona energía vital? A mi papá, a mi mamá. ¿Se entiende la información? Lo repito muchas veces porque a veces tengo la impresión por ahí, por lo que uno ve en internet, que no hay como una valoración profunda de la información vital para el alma de una persona. ¿Ok? Bien. ¿Hay preguntas hasta ahí? Ok, bien. El sol en la casa 1. Entonces la casa 1 va a ser la esfera de mi vida. Véanlo también como casas energéticas de un ser humano, ¿sí? Y la casa 1 representa la parte energética, ¿sí?, más cerca de lo que vos te percibís como ser humano en el mundo físico.
¿ok? Es como la energía más cerca, es como la energía parecida a la energía que hablábamos, que describíamos del ascendente. Esa es la casa 1. En esa casa, cada vez que vos tengas que tomar una decisión, se va a activar esta casa, porque esta es la casa de la toma de las decisiones. También es el carácter, la casa 1, quiero que entiendan, que es como tu manera de caminar, es como tu manera de reaccionar, es realmente el ascendente, ¿sí? Es como por ahí, vos, la personalidad, hay algunos que la llaman la casa de la personalidad, porque tu personalidad también está definida fuertemente en la casa 1. Quiere decir que vos, cada vez que tengas que tomar una decisión, cada vez que sea algo que tenga que ver con lo que vos mostrás a los demás, cada vez que se trate de eso, tu casa 1 va a estar activada. Y si vos tenés el sol en la casa 1, quiere decir que cuando esa casa funciona bien, vos emanás y te alimentás a nivel vital, recibís una gran cantidad de energía, pero esa casa tiene que estar en orden, tiene que estar armonizada. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si una persona, por ejemplo, que tiene el sol en la casa 1, siempre duda a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Si no se siente segura, esto quiero que entiendan, si yo tengo el sol en casa 1, quiere decir cuando yo tomo decisiones, ¿sí? Me inyecto de energía vital. Tomar es tomar la decisión y es ejecutar, es materializarlo, ¿sí? Cada vez que yo tomo una decisión, es como que mi energía, mi alma recibe una energía vital. Y si alguien en su toma de decisión, por distintas razones que pueden ser ajenas a la carta o no, ¿sí? Tengo apagado la toma de decisiones, tengo apagada la imagen que los otros ven de mí, ¿sí? Quiere decir que mi alma está perdiendo energía vital y lo tengo que trabajar porque necesito mi sol. Después nos vamos a dar cuenta que necesitamos todos los planetas, ¿sí? Pero bueno, yo acá les transmito mi opinión, que es una visión de uno de el sol me parece muy importante. Si tenemos tiempo, ¿sí? Vamos a recorrer todos los astros, y si no, recorremos lo más importante, que es más o menos, cuando yo veo una carta astral, es como las primeras cosas que yo miro: sol, ascendente, luna, dónde tiene el sol, y ya con eso uno tiene una cantidad de información para poder transmitirle a la persona, que es muy vital. Entonces, si tengo el sol en la casa 1, si mi niño tiene el sol en la casa 1, tengo que poder tomar decisiones, y para eso necesito sentirme seguro de mí. La seguridad en sí misma es clave en esta casa. Un ser, un sujeto que no está seguro de sí mismo y tiene el sol en esa casa, va a tener que trabajar para sentirse seguro de sí mismo. ¿Ok? Y ya se sabe para dónde. Y yo como papá, como amigo, como pareja, si sé que tiene el sol ahí, sé que lo tengo que ayudar a que se sienta seguro de sí mismo. ¿Ok? Bien, ¿hay preguntas hasta ahí? Entonces, la primera casa es la casa 1, ¿sí? La segunda casa, después cuando hablemos del Sol, cuando hablemos de otros planetas, ya no vamos a repetir las casas, ¿sí? Porque ya tomen nota así como si quieren de lo más importante. La casa 2, ¿sí? Es la casa de Tauro. La casa de Tauro, ¿sí? Tiene que ver con lo material. La casa 2 es la materia. Todo el mundo la llama la casa del dinero. Sí, es cierto que el dinero tiene bastante, es una de las cosas que más valor tiene en el mundo material, pero también es si tenés casas, si es todo lo que vos poseés en el mundo material. Entonces, si yo tengo el sol, ¿sí?, en la casa del mundo material, quiere decir que yo voy a va a ser la casa donde yo me voy a alimentar. Quiere decir que voy a tener que trabajar mucho el concepto de abundancia en mi vida, ¿sí? Porque a mí sentirme seguro en esa casa, ¿sí? Sentirme con confianza en esa casa, ¿sí? Si tengo el sol en la casa 2, me va a hacer como brillar muchísimo y tomar energía, pero, ¿sí?, me necesito sentir seguro en esa casa. Por eso tengo que trabajar la abundancia. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo la abundancia, voy a correr, ¿sí?, alrededor del dinero, atrás del dinero.
Pero si trabajo la noción de abundancia, sé que voy a tener que correr detrás de una sensación, que es la sensación de abundancia. Vos podés tener el sol en esta casa, podés tener 100 millones de dólares, pero si vos no sentís que tenés suficiente, el sol no recibe energía. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta gente siempre, en vez de valorar lo que tiene, está mirando lo que tiene el de arriba? Y siempre, ¿sí? El sistema piramidal hace que siempre tengas a alguien arriba tuyo. ¿Ok? Bien. Voy a tomar agua. Entonces, si tengo el sol ahí, una de las cosas que tengo que saber que astrológicamente, ¿sí? No debería, si yo dejo que actúe mi sol, si yo soy yo en la vida, ¿sí? Y dejo que actúe mi sol, yo en esa casa no debería tener, porque donde tenemos el sol quiere decir que la vida está más o menos armada para que eso pueda funcionar, ¿sí? La mayoría de la gente que tiene el sol en la casa 2, la mayoría de la gente, ¿sí? El nivel del dinero, ¿sí? No es un problema, lo material no es un problema. Pero hay gente que tiene una distorsión y donde debería no sentir problema, ¿sí? Por H o por B, que uno tiene que ver, no la está activando. Bien, la casa 3. Entonces, la casa 3 es la casa, la llaman de varias maneras, la llaman la casa de las relaciones que uno no elige en la vida. ¿Sí? Uno tendría que pensar, por ejemplo, cuáles son las relaciones que yo no elijo en mi vida, que es la casa 3. ¿A quién pongo ahí? La gente dice, y a mi familia, a mis hermanos lo pongo. Y alguna gente dice, no, porque eso se elige antes de hablar, antes de encarnar, y otro te dice, sí, pero acá es el mundo material, entonces los hermanos, la familia forma parte de la casa 3, y por la experiencia uno sí que generalmente la familia uno la incluye en la casa 3. La casa 4 es la casa de Cáncer, la llaman la casa del mundo emocional, pero siempre nos gusta hablar de la casa 4 como el hogar, el decorado en el cual me muevo. De chiquito, cuando uno es niño, la casa 4 por supuesto que es el hogar donde uno vive. Pero la casa 4 también puede transformarse para aquella persona que trabaja muchísimo, que trabaja 14 horas por día. Hay veces que el trabajo y el hogar, ¿sí? Porque el decorado es de lo que estamos hablando, puede fusionarse. Para la persona que tiene el sol en la casa 4, va a significar que el hogar, ¿sí? El lugar donde la persona vive y las personas con las que ella convive en ese lugar, va a ser fundamental para su cotidiano, para poder energizarse a nivel álmico a través de esa casa. Si yo tengo el sol en la casa 4 y en mi hogar, en mi decorado cotidiano donde yo vivo, hay cosas que no me gustan o no vivo con quien me gusta, todo lo que es esa energía a nivel álmica se me va a oscurecer el sol. También la llaman la casa del mundo emocional, como hablamos siempre, la casa de Cáncer, la casa de la familia. ¿Por qué? Porque también, ¿sí? A nivel emocional voy a tener un impacto muy grande en esa casa. Por eso para aquellos que tienen el sol en la casa 4, es muy importante que estén muy atentos a los cambios que deben realizar en su hogar, en su decorado, si es que sienten que su sol se está oscureciendo. Tal vez tengo que cambiar de casa, también tal vez tengo que ordenar, tal vez la casa me gusta, pero la casa en sí es linda, pero por ahí la tengo muy desordenada, por ahí la tengo con demasiadas cosas, por ahí tengo que rever con quién vivo en la casa. Si por ahí tengo el sol en la casa 4, pero todavía vivo con mis papás y ya soy un adulto, y puede ser que esa casa entonces tenga algún problema energético, ¿sí? Bien. Si alguno tiene el sol en casa 5, esa persona necesita liderar.
En esta casa hay también otra habitación, que hoy no la vamos a hablar, ¿sí? Porque me parece como lo más importante ahora, pero le pueden después echar una ojeada, que es como también tus hobbies, es como la casa de los hobbies, de lo que te gusta hacer, de las manifestaciones sociales que te gusta hacer, si por ejemplo, no sé, te gusta ir a bailar, bueno, si te gusta ir a bailar, si forma parte, ¿sí? de los hobbies, de tu manera de divertirte, también está incluido esa casa, pero quiero volver al tema del liderazgo. Entonces, quiere decir que una persona que cada vez que esté en situación de liderazgo y la pasa bien, ¿sí? Ese sol se va a poder alimentar de energía vital. ¿Sí? Quiere decir que la paternidad y la maternidad, si le va bien, es algo que le va a dar muchísima energía. Si esta persona enseña en un colegio primario, ¿sí? Su sol en casa 5 va a estar muy contento también porque está en situación de liderazgo. Un docente, un profesor, claramente es una situación de liderazgo. Y si encima de ser docente, ¿sí? Tiene hijos y siente que con sus hijos les va bien, que él es un buen líder, un buen guía, como quieren llamarlo, ¿sí? También se va a sentir súper bien porque de ahí va a tener mucha energía para absorber. ¿Okay? Si tiene un grupo de amigos y es uno de los líderes, también va a poder tener mucha energía. ¿Ok? ¿Hay preguntas para ahí? Bien. Casa 6. La casa 6, ¿sí? La llaman la casa del trabajo, ¿ok? Es como la casa de tus actividades cotidianas. Entonces, está bien, pero una ama de casa o un amo de casa, ¿sí? O si uno trabaja si uno trabaja en teletrabajo, ¿sí? Tu casa 6 va a ser tu trabajo, ¿sí? Tu trabajo virtual va a formar parte de tu casa 6, pero tu casa, en tu cotidiano, esa también va a ser parte. Quiere decir que si vos sos una persona que en el trabajo le gusta, ¿sí? Que se hagan las cosas de una determinada manera, ¿sí? En tu casa va a pasar lo mismo si pasás mucho tiempo, ¿ok? Pero se la considera como la casa del trabajo. Entonces, si yo tengo el sol en la casa 6, eso significa, la casa 6 es como podríamos decir de manera, la manera en la que yo me organizo para hacer cosas en mi cotidiano, ¿sí? Es la manera en la que yo optimizo, ¿sí? Y la que soy más eficiente, ¿sí? Porque optimizar es llegar ¿sí? La casa 6 es llegar a punto a la hora para poder retirar a los chicos del colegio, pero también dentro del trabajo es estar bien ordenado a nivel de la agenda, estar con las relaciones correctas, todo eso forma parte de tu casa 6, ¿sí? Cómo vos te relacionás con tus empleados. Si vos sos jefe, ¿sí? Y no estás conforme con lo que hacen tus empleados y tu sol está en casa 6, ¿sí? Si no estás conforme de tu trabajo, entonces tu sol va a estar apagado. Es importante que te sientas orgulloso de tu equipo si tenés el sol en la casa 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las maneras en las que se hacen las cosas van a depender, ¿sí? De vos. Ahora, si yo soy empleado y mi jefe es muy desbordado y yo, ¿sí? Tengo el sol en la casa 6 o mi jefe es un tirano, ¿sí? Pero si yo tengo el sol en la casa 6, quiere decir que en el trabajo, en la manera, ¿sí? En todo lo que es la manera en que me organizo, las jerarquías, todo en el trabajo, ¿sí? Yo tengo problemas, que es el lugar donde yo me debería sentir lo más seguro, ¿ok? Si yo tengo problemas ahí, si mi jefe es un tirano y yo tengo el sol en la casa 6, si yo me quedo mucho tiempo en ese lugar, la energía se me va a ir apagando, ¿ok? Pero en el fondo uno eso lo sabe, por ahí esto te lo confirma, pero uno ya lo sabe. Pero para alguien que tiene el sol en casa 6, eso todavía es más importante. Si yo soy amo de casa, ¿sí? Y tengo el sol en casa 6, va a estar importante que esté todo bien. En mi casa le tengo que dar mucha importancia. Y si mi pareja, ¿sí? Tiene el sol en casa 6, yo tengo que saber que para ella, ¿sí? La manera en que se hacen las cosas es como muy importante, o para él la manera en que se hacen las cosas, ¿sí? Es como muy importante, es como vos te organizás. Alguien que tiene el sol en la casa 6 no debería nunca tener problemas para conseguir trabajo,
porque es alguien que le va a gustar siempre hacer las cosas bien, ¿sí? Para que eso funcione bien, para él poder alimentarse y estar orgulloso de su trabajo, de cómo él es productivo en la vida. Y fuera del trabajo, ¿sí? Si tengo a alguien que tiene, si mi hijo tiene el sol en la casa 6, está bueno que lo ayude como para que pueda ir organizándose para poder hacer las cosas que más le gustan y como a él le gusta. Lo tengo que ayudar a planificar, le tengo que ayudar a saber que es importante llevarse bien con los compañeros, ¿sí? Con la gente. Si yo quiero que la gente haga las cosas a mi manera, porque eso, ¿sí? Me da mucho placer, entonces yo tengo que saber trabajar con la gente. Entonces, el sol en la casa 6, tenés que estar conforme en cómo haces tu trabajo, qué es lo que haces, en eso tenés que estar conforme, ¿ok? Bien, ¿cuánto queda? 6 minutos. ¿Hasta ahí hay preguntas? Toda la información astrológica y se van a sorprender. Y se van a sorprender mucho de todo lo que pueden aprender. ¿Por qué? Porque en astrología sí es como parecería que es una energía más mental, parecería, ¿sí? Y los registros akáshicos es una energía más femenina. Más ¿Bien? intuitiva. Es el cóndor y el águila, de alguna manera. Exactamente. ¿Okay? Es unir, integrar esas dos sabidurías. La ¿No es astrología eso? que es más mental y los registros akáshicos que es pura intuición. ¿Sí? ¿Cuándo es? En octubre, no me acuerdo la fecha. A mediados de octubre, después lo vamos a avisar bien, pero es como para que lo tengan presente. Ok. Besito, los dejo por ahora. Yo sigo escuchando y estoy leyendo las preguntas, así que después nos vemos. Quería saludarlas a todas y a todos. Ok. Entonces, a continuar, ¿sí? Entramos a la casa 7. Voy a conocer la energía de la casa 7. ¿Sí? ¿Cuál es la energía de la casa? ¿De qué se trata? La casa es la energía de las relaciones, ¿sí? Es la casa del hilo, hablamos de las relaciones, ¿sí? Entonces, la casa 7 es, habíamos hablado de que había una casa que era la casa 3, que era de las relaciones que vos no elegías en tu vida, y ahora entramos en la casa como opuesta, podríamos decir, que es la casa donde vos elegís las relaciones. Cada vez que vos o tú elegís una relación, te está activando la energía de la casa 7. Quiere decir, repito, si vos tenés el sol en la casa 7, o sea, vamos a empezar a hablar de una energía solar, de la energía vital, la casa 7, y tenés problemas con tu pareja, o sos un adolescente, ¿sí? O mi hija es adolescente y tiene el sol en casa 7 y se peleó con todas las amigas, yo voy a saber que esa casa, ¿sí? Donde debería estar el sol, hay un oscurecimiento, un eclipse, como quieran llamarlo, ¿sí? Que eso hay que trabajar ahí para poder cambiarlo, pero por lo menos me ayuda a ordenarme bien en la vida. Entonces, ¿sí? ¿Qué otras cosas elijo en mi vida? Tengo que pensar, cada vez que yo elijo a alguien, se me activa esa casa. Los amigos, la pareja, ¿sí? No todos, pero si yo tengo el sol en casa 7, quiere decir que la pareja para mí es muy importante en caso de tenerla. Por ahí decido no tener pareja, pero si tuviese una pareja, sería algo muy importante. Tal vez elijo no tener amigos, pero si los tuviese, ¿sí? De decir que esa casa para mí es donde necesito sentirme autorrealizado. Una de las preguntas que yo me puedo hacer si tengo en esta charla sobre el sol es mirar mi casa, preguntarme, ¿en esta casa me siento autorrealizado? Autorrealizado quiere decir en constante realización. A veces me puedo sentir súper realizado, a veces me puedo sentir no tanto realizado, y eso es cíclico, pero si todo el tiempo no me siento, hace 10 años que no me siento nunca realizado en esa casa, ¿sí? Entonces hay un tema que tengo que trabajar. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Sí? Entiendan la energía del sol, la autorrealización, la energía vital, pónganle sus propias palabras a esa energía, porque finalmente ustedes hacen astrología o cuando leen registros akáshicos, ustedes de alguna manera se contactan con una energía y la tienen que saber interpretar para decírselo a la persona, o bien que es la que viene a hacerse la lectura de registros, o bien alguien que se viene a hacer una carta astral, o bien, ¿sí? Como hace Ale o como hago yo, cuando cruzás, ¿sí? Tanto lo akáshico como
como lo astrológico. Eso quiero que lo entiendan. Entonces, yo le encontré respecto a cosas que vi en internet, cosas que leí, cosas que me resonaron, que la palabra autorrealización es como una buena definición de esa casa, pero por ahí ustedes encuentran otro. Entonces, si tengo la autorrealización en la casa 7, ¿sí? Tengo que fijarme, si tengo pareja, ¿estoy bien con esa pareja? Porque ahí tengo mi sol. Si tengo amigos, ¿estoy bien con mis amigos? ¿Estoy orgulloso de la relación que tengo? Ahora escuchen, si tengo un socio, no hablamos de los socios. Si yo elijo a alguien, ¿sí?, para tener un proyecto en común, lo estoy eligiendo, nadie me obligó, ¿sí? Si nadie me obliga a elegir a la persona, está en mi elección. Entonces, el momento en que yo elijo y en cualquier momento puedo deselegir, estoy en esa casa, porque estoy eligiendo. ¿Okay? Creo que eso quede claro. Entonces, también, si tengo un problema con un socio y tengo el sol en la casa 7, ¿sí? Yo debería sentirme, si tengo socio, debería sentirme orgulloso de esos socios o partners, como quieran llamarlo, ¿sí? Los cuales. A mí me gusta mucho, mejor que socio, para que se entienda más la energía, me gusta más la palabra inglesa partner, ¿sí? Me gusta mucho porque es como una energía de alguien con la que te asociás, pero puedes asociarte con alguien para ir a una fiesta, es como una energía, pero ¿sí?, más hago cosas con esas personas, más estoy asociado. Por eso la casa también, la amistad. Si tengo el sol ahí, muy importante entonces que me sienta autorrealizado. ¿Okay? Bien, las relaciones que elijo. ¿Preguntas? Vamos a ir entonces en la casa siguiente, la más arriba, es la casa 8, de Escorpio. ¿Sí? La casa de Escorpio. Cuando uno dice Escorpio en astrología, todo el mundo se asusta. ¿Sí? Es una casa muy fuerte, porque la energía escorpiana, ¿saben por qué? Que tiene, la energía de la muerte está en la casa de Escorpio, por eso es como que genera esa vibración, pero tiene la energía de la vida. Es una casa muy poderosa, en realidad es la casa de la resurrección, tiene el poder de la resurrección. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿sí? Cuando en la Cábala, ¿sí?, cuando uno analiza el Nuevo Testamento, ¿sí?, cuando se habla de la resurrección de Maestro Yahshua o Jesús, ¿sí?, se está hablando de la casa de Escorpio, es la energía escorpiana de la resurrección. Pero, ¿cómo la puedo visualizar? ¿Sí? La tengo que visualizar como la llaman la casa de las relaciones íntimas. Eso sería como una primera definición para esa casa. Ahora vamos a charlar de qué son las relaciones íntimas. ¿Sí? Las relaciones íntimas, uno lo primero que piensa es en relaciones sexuales. Correcto. ¿Sí? Lo otro me dirá, no. A mí íntimo también tiene que ver una cercanía a algo. Correcto, ¿sí? Entonces, un buen ejemplo de entender esta casa, a mí me gusta el ejemplo de cada vez que me desnudo, ¿sí? ¿De qué manera te puedes desnudar? Te puedes desnudar físicamente, ¿sí? Te puedes desnudar ante un amigo hablando a corazón abierto, te desnudás, ¿sí? Podés desnudar artísticamente, te mostrás tal cual sos, mostrás tus oscuridades, tus luces, pero básicamente tiene que ver con mostrar su ser, ¿sí? Cada vez que está en juego eso, se activa la casa 8. ¿Sí? Fíjense que después cuando miran para atrás les pasa que cada vez que ven una casa dicen, uy, esta es re importante, y la siguiente, y uno está todo el tiempo diciendo que todas son súper importantes, porque son las energías primordiales. Es muy importante entender entonces la energía de la casa. Quiere decir que cada vez que puede tener relaciones sexuales, se activa eso. Si en las relaciones sexuales no la paso bien, acá vamos a tener un problema del sol. Sí, no tengo con quién hablar a corazón abierto, desnudarme, ahí, porque no todo pasa por tener relaciones sexuales. ¿Sí? Si no puedo hablar a corazón abierto con alguien, si no me puedo desnudar ante el prójimo, ¿sí? No tengo un amigo, no tengo a nadie a quien me puedo confiar, también me tengo que estar cuidando porque eso es muy importante para mí, porque cuando eso anda bien, imagínate, ¿sí?, tener la casa de la vida, de la muerte, de la resurrección, brilla, ¿sí?, con todo el poder del sol, es una combinación muy linda, ¿sí? Eso siempre, aquel que tiene, por ejemplo, aquel que tiene energía escorpiana o tiene muchos planetas en la casa de Escorpio,
una persona que va a tener que manejar, ¿sí?, mucho la energía sexual. Eso siempre recomendamos, a energía de Escorpio tiene que mirar los encuentros de energía sexual. Yo agregaría, ya vamos a hacer un video sobre eso, ¿sí? Agregaría que tenés mucha energía de Escorpio, mucha energía de Tauro, mucha energía de Libra y mucha energía de Aries, en ese orden, ¿sí?, los encuentros de energía sexual. Porque si vos aprendés a manejar la energía sexual, haces lo que querés de tu vida. Y eso es válido para cualquier persona. Entonces, ¿qué quiere decir que tengo el sol en la casa de las relaciones íntimas? Quiere decir que si eso anda bien, si yo considero que una casa ande bien, eso depende de cada uno, de la pareja, depende de qué casa. Pero si yo considero sinceramente, con mi corazón, eso funciona bien y estoy orgulloso, que me puedo desnudar de alguna manera, artísticamente, sexualmente, a nivel de emociones, de lo que sea, si yo tengo espacios para desnudarme y cuando me desnudo la paso bien, estoy contento, esa casa va a tener mucha fuerza. Caso contrario, va a haber un gran oscurecimiento. Por eso es la casa de la muerte y la resurrección. La casa 9, ya estamos en un nivel de sutileza. Imagínense desnudarse íntimamente, imagínense lo que era 2000, 3000, 4000 años atrás para poder describir la energía de la casa 8, ¿sí? Una persona, si desnudarse íntimamente, eso era una metáfora, ¿sí? El vocabulario no permitía el poder de las metáforas, por eso también tenían tanto poder. Entonces, ¿sí?, cada vez vamos a ir a casas más difíciles de definir con palabras, ¿sí?, que cada vez es algo más sutil, cada vez es como más difícil de poder agarrar o atrapar en el mundo físico, porque cada vez se está haciendo más sutil y cada vez es menos palpable, ¿okay? A nivel de los sentidos, pasa por otro lado. Entonces, la casa 9 tiene como varios nombres o varias habitaciones. Ahora sí es práctico entrar en las habitaciones para que ustedes mismos entiendan. Está como todo lo que son las decisiones a plazo largo. Ahora empiezan como las más elevadas energéticamente, ¿sí? Las menos materiales. Entonces, ¿sí?, tiene que ver con las decisiones a largo plazo en mi vida. Eso es una manera de nombrar energéticamente esa casa. Entra en esa casa. En esa casa entra las decisiones a largo plazo. ¿Cuáles son? Piensen. Un lugar donde voy a vivir es una decisión a largo plazo. Un viaje largo es una decisión a largo plazo. Estudiar una carrera es una decisión a largo plazo. Estudiar sabiduría ancestral es una decisión a largo plazo. Cada vez que se activa algo en el cual yo me tengo que proyectar, porque estamos en la casa de Sagitario, la visión, cada vez que yo me tengo que proyectar a lo lejos, se activa esa casa número 9. Entonces, si yo tengo el sol en la casa número 9, una de las primeras cosas que puedo hacer es preguntarme si estoy autorrealizado, si me siento autorrealizado, las decisiones a largo plazo que he tomado en mi vida, cuáles me gustaría tomar, no me animo a tomar, porque esa decisión a largo plazo está la energía que necesito, a mi alma, ¿sí? Eso es la casa, como decíamos, la casa de Sagitario, en el sentido en que me siento autorrealizado en los conocimientos que adquirí, en los viajes del conocimiento, me siento satisfecho con lo que conozco del mundo, ¿sí? He conocido gente, y hay gente que cuando uno conoce a una persona de cultura diferente, ¿sí?, se dice, también se activa, forma parte de la casa número 9, y además de otras casas, porque, ¿sí?, porque cuando vos atraés la energía de alguien de una cultura diferente, quiere decir que vos estás abierto en esa casa, y cuando vos conocés, es como un viaje largo porque conocés la cultura del otro. Conocer la cultura del otro es lo mismo que viajar físicamente, ¿sí? Entonces se te activa tu casa 9. Por eso, no sé, la gente que tiene Venus en casa 9, vamos a hablar de Venus, que es atraer todo eso, en la carta uno dice, y no sé, tendrías amigo, pero vos tenés que tener gente cerca, tu pareja, algo que sea como muy culturalmente diferente a vos, o tenés que haber viajado mucho, ¿sí? Eso
han viajado. Es una de las cosas que me puedo preguntar a nivel de autorrealización en la casa número 9. ¿Estoy conforme con quien me casé, o con mi decisión de trabajar, o con mis estudios, o con el viaje que siempre quise hacer? ¿Estoy conforme con eso? ¿Me siento autorrealizado? Claro, depende. Si tenés 4 o 5 años, bueno, tengo que ayudar a que ese chico, ¿sí?, cumpla en esa casa, pueda vivir esa casa. Por eso es muy importante, no sé, si tengo un chico con el sol en la casa 9, imagínense, si de viaje nos vamos a una cultura diferente, le voy a dar mucha energía a su alma. Eso lo tengo que yo vivir. O, yo tengo el sol en casa 9, pero mi hijo no tiene el sol en casa 9, ¿sí? Si mi hijo viaja conmigo, algo que a mí me gusta, yo voy a tener mucha energía vital para poder darle también. Y el hijo, ¿qué más quiere un hijo que su papá esté brillando como el sol? Sí, la casa 9 me dice Alex, como que aclare también que es la calle del viaje, ¿sí? Es como el sendero del viaje. Entonces, un viaje espiritual, por supuesto que está acá, porque es un viaje, todo tipo de viaje, un viaje interior. El viajar en la casa 9, ¿sí?, toda persona que viajó, ¿sí?, es un viaje interior muy importante. Había, fíjense, en la sabiduría ancestral china, a mí me gusta mucho una frase que dice: el verdadero viajero es el que dio la vuelta de sí mismo. ¿Sí? Que los viajes te ayudan a pegar esa vuelta, porque cuando vos te confrontás con uno, el otro diferente, es como que te ves a vos mismo de otro punto de vista y empezás a dar tu vuelta. Vamos a pasar a la casa 10, la casa 11. Cada vez esto es más sutil, ¿sí? Cada vez es más difícil de atrapar. Así que les diría que, voy a decir en realidad las diferencias que hay entre la casa 10 y la casa 11, va a ser más fácil, porque vamos a hablar de lo social, de la comunidad que me rodea, la energía de la comunidad, mi relación con la comunidad, con el ojo, la comunidad, ¿sí? Es mi relación como los demás me ven a mí, es mi conexión, ¿sí?, con lo que yo pienso, con el ojo, con lo que te observa, lo que yo hago. Eso tiene mucho que ver con el mundo profesional, ¿sí? En el mundo profesional tiene mucho que ver con cómo el ojo ve. Si yo soy, no sé, agricultor, ¿sí?, si yo no estoy orgulloso de lo que yo hago, ¿sí?, tengo un problema, porque no voy a, si no yo soy de lo que hago, con el ojo que la gente tiene de mí, ¿sí? Es lo profesional. Podríamos decir que cada vez que se activa mi imagen ante la sociedad, se activa la calle 10. ¿Sí? Cada vez que pienso en cómo me ven los demás, me pone a la familia, hay gente que pone a sus compañeros del trabajo, hay gente que pone en las redes, ¿sí? Las redes ahora forman mucho parte de lo que la sociedad piensa a nivel de lo que yo hago en mi vida. Y eso es lo profesional, lo que yo hago de mi vida. Si yo tengo el sol en la casa 10, es decir que yo veo una carta, ¿sí? Por ejemplo, yo veo una carta de alguien que tiene el sol en la casa 10, y la gente que tiene el sol en la casa 10, a nivel profesional, y la gente lo venera como un sol. Entonces, si ese sol está brillando, como que es muy reconocido lo que hace, porque brilla mucho, ¿sí? Es como alguien que brilla en lo que hace. Entonces, me siento autorrealizado con lo que estoy haciendo algo. Si yo no estoy conforme con mi trabajo, es como la llaman la casa del éxito. Una manera de nombrar la energía, ¿sí? La casa de mi vocación profesional también puede ser otro. Entonces, repito, si yo tengo el sol en la casa 10, ¿sí?, voy a tener que estar muy conforme con cómo yo creo que me ven los demás. Que los demás me ven, no sé, pero si yo creo que los demás me ven bien, ¿sí?, yo voy a estar como tranquilo en esta casa. O si estoy produciendo o dándole a la sociedad, ¿sí?, algo que a mí me gusta,
de lo que doy. Por ejemplo, no sé, si soy carpintero, para mí, en la carpintería, me parece que la sociedad lo valora mucho, entonces voy a estar contento. ¿Sí? Debería estar brillando en lo que hago, ahí está. Alguien que tiene el sol en la casa 10 debería estar brillando, autorrealizándose en esa casa. Si no es el caso, ¿sí? Hay una vocación muy fuerte, porque es la casa de la vocación también. Entonces tengo que pensar bien si estoy yendo en el lugar hacia el centro o hacia mi deseo de vocación. ¿Sí? En que tiene el sol en la casa 10 debería trabajar de lo que le gusta, porque si no, no puede brillar. Debería gustar su trabajo. Yo no trabajo lo que me gusta, pero me gusta el trabajo. Si te gusta el trabajo y sentís que en ese trabajo estás brillando, está todo bien en esa casa. Si sos ama de casa y tenés el sol en casa 10 y te parece que, o amo de casa, te parece que si tu mujer es la que trabaja, ¿sí? Si tu mujer es la que trabaja y vos te quedás con los chicos, y para vos, ¿sí? Es un honor estar al lado de tus chicos mientras crecen y te sentís bendecido, tu casa 10 va a estar perfecta, ¿sí? Porque vos pensás que está bien lo que estás haciendo y que estás brillando en donde deberías estar brillando a nivel de la sociedad, ¿okay? Esa es la casa 10. Bien. La casa, a ver, ok, la casa 11, me gusta llamarlo. Esta yo creo que es la casa de las redes sociales por exclusividad. ¿Sí? ¿Por qué? Es la casa de tus comunidades. ¿Qué quiere decir de tus comunidades? Es decir, que yo puedo brillar a nivel laboral. ¿Sí? Por ejemplo, en no sé, una multinacional, en IBM, decir una cosa, ¿sí? Pero mis redes, mis comunidades, ¿sí? Mi relación con la gente con la cual me agrupo, si tengo un club de fans, ¿sí? Es una comunidad a la que yo pertenezco, si soy de un equipo de fútbol, es de una comunidad a la que yo pertenezco, ¿sí? Yo necesito sentirme valorado en mis comunidades, autorrealizado, ¿sí? Que la mirada en particular, ya no de la sociedad, sino en las que las comunidades, mi comunidad heterosexual, homosexual, cualquiera sea mi comunidad, de izquierda, de derecha, cualquiera religiosa, espiritual, ¿sí? Quiere decir que la mirada de los miembros de esas comunidades hacia mí va a ser muy importante que yo me sienta en armonía, ¿sí? Autorrealizado, ¿sí? Por eso alguien que tiene el sol, la casa 11, es alguien que debería tener bastantes seguidores en lo que él hace. En algunos son 10 millones, por ahí para otros son 100, pero en lo que él hace, ¿sí? Debería estar brillando mucho en esas comunidades. No sé, si está en una comunidad, por ejemplo, de no sé, buscadores de Sumeria, ¿sí? Sobre el arte sumeriano, debería ser alguien que dentro del arte sumeriano brille mucho. Si es alguien que es especialista en pelar papas, va a tener que ser alguien que brille mucho a la hora de pelar papas. ¿Okay? Se tiene que sentir como autorrealizado en cuanto a la imagen que él emana en esa casa. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Bien. Yo sigo. Entonces, ¿sí? Si tengo a un hijo que tiene el sol en la casa 10 o en la casa 11, quiere decir que este chico, ¿sí? Salvo golpes astrológicos muy fuertes, no debería tener problemas, no me tendría que preocupar del trabajo, ¿sí? Que este chico elija lo que quiera, porque cuando él elija lo que quiera, eso va a brillar. ¿Okay? Entonces no me tendría que preocupar yo por tratar de descubrirlo, ¿sí? De imponerle cosas, sino ver qué es lo que le gusta, porque cuando a él le guste algo, lo que haga va a brillar, o socialmente o a nivel de las redes, ¿sí? Es alguien que está destinado como a ser el sol de la mirada de los demás en lo que él haga. Bien, vamos a hablar entonces de la última casa, ¿sí? La casa de Piscis. Veníamos de la casa de Acuario, ¿sí? El monarca, el centro de la comunidad, y ahora pasamos a la casa de Piscis. Es la casa más sutil, ya la casa que ya tiene un pie en la materia y otro pie casi el otro completamente ahí en el mundo energético, ya se está disolviendo
la energía, por lo tanto, es la más difícil de poner en palabras. Por algo, la llaman, fíjense, hay que definir la energía de la casa que se llama la casa de lo desconocido. ¿Cómo voy a definir lo que desconozco? Entonces, si tengo el sol en la casa 12, quiere decir que yo, lo desconocido, mi relación con lo desconocido, tengo que sentir orgulloso, agradecido, bendecido, tengo que tener una reflexión positiva de eso. Entonces, una de las cosas que podemos pensar, ¿sí? Es, cosas no conozco. No conozco, el futuro no conozco. El futuro activo esa casa. ¿Cómo es mi relación con el futuro? ¿Sí? Si tengo el sol en la casa 12, ¿sí? Y mi futuro me da pánico, hay algo que no va a andar bien, porque el futuro es desconocido. ¿Okay? ¿Qué cosas más entran? La muerte. ¿Sí? La muerte, las grandes preguntas de metafísica son desconocidas. ¿Sí? Entonces, mi conexión con eso va a tener que ser como armoniosa. La gente que camina en la calle es desconocida. Eso también va a activar mi casa, mi casa, sí, la percepción que yo tengo de lo desconocido del otro. Entonces, tengo el sol, la casa 12, tengo desconfianza, ¿sí? Por ejemplo, de la gente que camina alrededor mío y digo, aquel me puede robar, esto, tal cosa, y desconfío del otro, ese sol va a estar muy apagado, que yo debería estar nutriéndome de lo que no conozco. Y alguien que tiene el sol en casa 12, es alguien generalmente que, entonces, lo que no conozco, es lo que no puedo ver con los 5 sentidos. Todo lo otro empezaba a tener vida en los 5 sentidos. Acá se apagan los 5 sentidos, ¿y qué es lo que se enciende? Se enciende la muerte, se enciende el esoterismo, se enciende la magia, se encienden los sueños, se enciende la espiritualidad, ¿sí? Se enciende todo lo que no conozco, se enciende la reencarnación, todo lo que me conecta. Si tengo el sol, quiere decir que es mi relación con lo desconocido. Me siento autorrealizado. Si, por ejemplo, no sé, conocí un montón de países diferentes y el sol ahí va a estar contento. Si soy alguien que está todo el tiempo preguntándome y relacionándome en armonía con el tema de la muerte, de la reencarnación, de los sueños, con el mundo mágico, me relaciono sanamente, el sol va a estar muy feliz. Por eso, realmente la casa 12, ¿sí? Alguien que tiene algún planeta en la casa 12, y ni hay que hablar del sol, y lo primero que tendría que es estar seguro que esa persona le está dedicando mucho tiempo a la espiritualidad, porque es una persona que es llamada, ¿sí? A ser el sol en lo que uno no ve. Entonces quiere decir que puede ser un muy buen guía de la idea de muerte, lo desconocido, es alguien que debería confiar mucho en su percepción de lo desconocido, de saber que si alguna vez depende de lo que no conoce, astrológicamente va a tener todas las cosas bien, porque ahí está su sol. Donde yo tengo el sol, estoy armado energéticamente para poder confiar y tener una relación plena con esa casa. ¿Sí? Entonces, la casa de Piscis tiene que ver con todo lo que no conocen. Y hay veces, piensen esto, lo que yo no conozco, tal vez no es lo mismo que lo que ustedes no conocen. Habrá cosas en común, ¿sí? Como la muerte, como los sueños, pero también hay otras cosas, ¿sí? Hay veces que a otras personas se les activa la casa 12 ante otra religión. ¿Por qué? Porque por ahí están como lo que el otro piensa diferente, les activa la casa 12 de lo desconocido. Y entonces alguien que tiene el sol en la casa 12, pero es un intolerante hacia el que es diferente, va a estar complicado esta historia. Pero hay combinaciones astrológicas y kármicas, ¿sí? Pueden llevar a esa situación. Todo es posible. Cualquier tipo de carta es posible. Bien. Ahora vamos a hablar de Saturno. Ya vamos a hablar. Hay algo que tienen que entender que, bueno, ahora ya estamos por terminar y vamos a seguir hablando. La próxima vamos a hablar de, ¿cómo se llama? De Saturno. Vamos a hablar de Saturno en la próxima. No hay planetas buenos ni planetas malos, ¿sí?
un planeta, por más oscuro, porque muchos Saturno tienen mucha mala prensa, y a veces uno mismo cómplice de esa mala prensa, porque yo no sé si le hago buena prensa a Saturno, voy a tratar de estar atento para hacerle, pero tengo que entender que no hay cosas buenas y cosas malas en astrología. Acuérdense que la sabiduría ancestral hebrea, la astrología, no existe el bien y el mal. Existe la luz y la oscuridad. Y entre más oscuro es el planeta, más luz te puede regalar. Saturno es el que más te puede oscurecer, de hecho es el que más oscurece, pero a la vez, si vos lo lográs armonizar, ese es el que te da más luz. Entonces, Saturno en casa 12, es decir, hay que trabajar mucho en esa área, ¿sí? A vencer Saturno, pero ahí hay una gran posibilidad de una gran abundancia y se trabaja. Bien. Dami, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Y si no tengo ningún planeta en esas casas, ¿qué vendría a significar? Excelente pregunta, gracias. Mirá, cada vez que hacen una pregunta yo digo, ¿cómo no dije eso? Bien, muchas gracias, Anabela. Primera cosa que me olvidé de decir, no todos, nadie tiene planetas es muy raro, no se pueden tener planetas en todas las casas. Uno no tiene todas las casas activas por planeta. Después hay otros planetas, ¿sí? Que son Quirón, Lilith, que son como ulteriores, pero básicamente quiere decir, si yo no tengo un planeta, no tengo nada en una casa, quiere decir que esa casa puede estar mal, puede estar bien, pero no es de las primeras que me tengo que preocupar. Tengo otras cosas, ¿sí? Y si esa casa está mal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no tengo ningún planeta en el dinero, ¿sí? No quiere decir ni que esté bien o mal de dinero. La puedo pasar mal, la puedo pasar bien, pero otras cosas tengo prioritarias antes de atender eso. ¿Sí? Si tengo muchos problemas, debo tener alguna influencia. Puede ser. Pero generalmente cuando no hay un planeta en una casa podemos hablar de eso, pero es de lo último que tenemos que hablar. Antes hay otras prioridades.